Como les dijimos, vamos a estar hablando en el día de hoy acerca de Apocalipsis y vamos a iniciar un estudio en realidad que nos permita poder conocer lo que es el libro de Apocalipsis en alguna perspectiva. En realidad, libros de Apocalipsis hay muchísimos, o sea, escritos acerca del Apocalipsis hay muchísimos. Creo que he logrado leer un poco de algunos libros, deben ser más o menos unos 30, 40 libros, pero no los he leído completos, sino que simplemente algunos vistazos le he echado. Y cuando leemos el libro de Apocalipsis, la mayor parte de ellos, o libros que se escriben acerca del Apocalipsis, la mayor parte de ellos van al área especulativa. Y yo quiero, en realidad, más que ir al área especulativa, quiero ir a la parte bíblica, ir más a lo profundo bíblico que nos enseña el Apocalipsis, porque en realidad la parte especulativa o la especulación daña mucho en realidad la interpretación bíblica. Así que vamos a hablar acerca de Apocalipsis. Esta será nuestra primera lección en el día de hoy. Mañana estaremos tocando la segunda lección. El día sábado estaremos tocando la tercera lección de Apocalipsis. Lo vamos a llamar así para que usted también lo entienda. Vamos a hablar hoy día acerca de la revelación de Jesucristo. Apocalipsis capítulo 1, versículo 1 al 5. Vamos a leer hasta el 5, aunque no vamos a tocar hasta el 5, pero vamos a leer hasta el 5. Apocalipsis 1, versículo 1 al 5. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Juan, a las 7 iglesias que está en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Si podemos hacer una introducción a esta hora, en estos momentos, vemos en estos primeros versículos y encontramos en ellos, por supuesto, el título, ¿ya?, los autores del libro, en este caso, los destinatarios mismos, y un resumen de su contenido y de su propósito y la bendición que viene, por supuesto, como consecuencia de la meditación y la aplicación de la palabra de Dios. La primera palabra que encontramos, por supuesto, es Apocalipsis, y es la que tenemos que, de alguna manera, entender. Se traduce como revelación, significa quitar el velo de algo que permanece oculto y que se puede ahora ver. Como ya sabemos, el hombre es totalmente incapaz de penetrar, de profundizar en el secreto de las realidades espirituales y eternas que se esconden más allá, mucho más allá de nuestros sentidos. Y esto seguiría siendo así si Dios no hubiera tomado la iniciativa de darnos a conocer todas estas cosas a través del Apocalipsis. El libro de Apocalipsis es una parte de esa revelación escrita que, por supuesto, nos permite conocer lo que Dios quiere que nosotros conozcamos, o aquellas cosas sobre el futuro de la historia de la humanidad que de otro modo no podríamos de ninguna manera conocer, desconoceríamos por completo. Por lo tanto, si podemos decirlo de esta manera, nos encontramos ante un libro, hermanos queridos, ante un libro que es especial. Y en este sentido, este libro no es un fruto de la sabiduría humana, sino de la inspiración divina. En cuanto a la expresión que aparece allí en los versículos de Jesucristo, esa expresión se refiere al hecho de que esta revelación proviene de Jesucristo.
Y esto coincide, por supuesto, con la afirmación que encontramos al final del libro, sobre todo cuando leemos el capítulo 22, versículo 16, cuando dice: yo, Jesús, he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy, dice, la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Muchos vienen a leer el Apocalipsis o tratan de leer el Apocalipsis por la curiosidad que les invade por saber qué es lo que va a suceder o que va a ocurrir en el futuro. Y es cierto que al estudiar este libro encontraremos, por supuesto, muchas profecías sobre los eventos por venir, sobre el futuro. Pero esto no nos debe hacer perder de vista que el propósito fundamental del libro de Apocalipsis es darnos a conocer a Jesucristo en la manifestación de su gloria. Jesucristo, hermano querido, es el centro de toda la Escritura. Y si quitamos de alguna forma nuestra mirada de Él, estaremos perdiendo la perspectiva correcta para entender adecuadamente este libro. Al fin y al cabo, lo que la iglesia necesita hoy, y lo puedo decir de esta manera, lo que la iglesia necesita hoy, más que nunca, es una visión renovada acerca de la gloria de Jesucristo. Por lo tanto, debemos limitar nuestra curiosidad y avivar más nuestro amor por el Señor que de alguna forma lo que pueda hacer el futuro. Que Dios nos ayude a olvidarnos de nuestros propósitos o de nosotros mismos para ser enriquecidos por el Señor. Si miramos, por ejemplo, el autor del libro de Apocalipsis, encontramos en estos versículos que el autor del libro de Apocalipsis, usted dice, Juan, no, el autor del libro de Apocalipsis es Dios. Acabamos de considerar que esta revelación proviene de Jesucristo, pero ahora se añade que Jesucristo la recibió de Dios. O sea, que Dios le dio la revelación de Jesucristo que Dios le dio. Eso es lo que dice Apocalipsis 1:1. Por lo tanto, Dios el Padre es, en última instancia, el responsable de la revelación que Jesucristo ha de entregar primero a su ángel, para que éste a su vez, el ángel, se la entregue a su siervo Juan. Ese es el proceso, esa es la manera. El hecho de que el Padre había dado esta revelación al Hijo para que la comunicara a los hombres es algo que el mismo Señor Jesucristo había enfatizado en repetidas ocasiones durante su ministerio terrenal, y él habló mucho acerca de eso. Leemos, por ejemplo, el libro de Juan, capítulo 7, versículo 16. Jesús le respondió y dijo: mi doctrina no es mía, Jesús hablando, sino de aquel que me envió, aludiendo por supuesto al Padre. Juan capítulo 8, versículo 28, les dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Esto no quiere decir que el Hijo sea inferior al Padre de ninguna manera. Él mismo dijo, el mismo Señor dijo: todo lo que tiene el Padre es mío. Todo lo que tiene el Padre es mío. Esto aparece en el libro de Juan, capítulo 16, versículo 15. Sin embargo, durante su misión en la tierra, Él tomó la posición de siervo, obediente en todo al Padre, a ese Padre que le había enviado. De este modo, entonces, consiguió nuestra salvación muriendo por nosotros en la cruz del Calvario, y con su vida, absolutamente con su vida, hermano querido, nos dejó un ejemplo perfecto de lo que significa ser un hombre conforme al corazón de Dios. También Jesús es el mediador de esta revelación, pero mirando esta realidad, a través del ángel es que llega esta revelación. Entonces, el mediador de esta revelación fue su ángel. Recordemos el orden. Dios es el creador de esta revelación. Dios se la entrega a su Hijo, que es Jesucristo. Jesucristo se la entrega al ángel y el ángel se la entrega a Juan.
O sea, Dios no dio esta revelación directamente a Juan, sino que la envió por medio de su ángel. Y este es un hecho de que se repite en otras ocasiones en Apocalipsis. Cuando usted lee el libro de Apocalipsis en forma general, se va a encontrar con estas realidades. Apocalipsis capítulo 22, versículo 6 dice: y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, dice, ha enviado su ángel, ¿para qué? Para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Cuando buscamos entonces otro versículo para dar a entender lo que estoy diciendo, Apocalipsis capítulo 22, versículo 16, dice, yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. ¿Está escuchándome, no? Entonces, ahora entendemos por esto que Dios utiliza a sus ángeles para entregar la revelación y para entregar el mensaje. Tampoco es el único libro en que los ángeles participen en transmitir la verdad revelada de Dios. En muchos libros de la Biblia aparece este suceso. Recordemos que también Moisés recibió la ley por medio de los ángeles. Esto lo encontramos en Hechos capítulo 7, versículo 53. Y dice, vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. En Hebreos capítulo 2, versículo 2, Pablo habla y dice, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, o sea, estamos hablando de que los ángeles Dios los usa para entregar el mensaje. Aquí es importante. En el papel de los ángeles en el libro de Apocalipsis es muy prominente, muy importante, ya que no solo entregan la revelación, sino que también ayudan a Juan a entenderla, ayudan a Juan a comprenderla. Apocalipsis 17:1 dice, vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló diciendo, o habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Luego en Apocalipsis 17:7, y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? ¿Por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. O sea, aquí vemos al ángel explicándole a Juan qué significaba. Apocalipsis 17:15. Me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. ¿Qué está haciendo el ángel? Explicándole a Juan lo que estaba entregándole, o sea, la visión. Entonces, en otras ocasiones, ellos mismos, los ángeles, ejecutan los juicios de Dios sobre este mundo. Cuando miramos Apocalipsis capítulo 7, versículo 2, dice, vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar. Apocalipsis capítulo 8, versículo 5, y el ángel tomó el incensario y lo llenó de fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Entonces, vemos aquí en todos estos versículos que en primera instancia los ángeles entregaban el mensaje y también los ángeles eran usados para destruir o para instruir o para guiar o para enseñar la revelación. Cuando vemos entonces esto, nos entendemos inmediatamente lo que está enseñándonos Apocalipsis. El escritor de esta revelación, si bien es cierto, el autor es Dios, pero el escritor de esta revelación fue su siervo Juan. El primer hombre que recibió esta revelación fue Juan, que como veremos más adelante se encontraba en la isla de Patmos, de acuerdo a Apocalipsis 1:9. Juan fue el encargado de ponerla por escrito.
O sea, de tal manera que se debe considerar bastante bien en este sentido como el autor humano del libro de Apocalipsis. Este hecho es confirmado también por varios escritores cristianos de los primeros siglos. No obstante, es curioso que en el Apocalipsis Juan se refiere a sí mismo por su nombre, algo que no hace, absolutamente no lo hace en el Evangelio, ni tampoco lo hace en las 3 epístolas de Juan que él escribe. Él no aparece allí, no se pone el nombre o no pone su nombre. En cualquier caso, se refiere allí a sí mismo como Juan y se describe como siervo. Es Juan, pero se describe como siervo. Aquí no hace mención de que era un apóstol de Jesucristo, porque sin duda sus destinatarios, hablando de quienes les escribía, lo conocían bien. Por otro lado, es importante notar que Juan era una persona idónea para escribir este libro, puesto que él había sido un testigo directo de todo el ministerio público de nuestro Señor Jesucristo y era al mismo tiempo uno de los 12 apóstoles y además era bien conocido en las iglesias de la época. Miremos lo que él mismo dice al comenzar su primera carta. En 1 de Juan capítulo 1, versículo 1 al 4, dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. La sencillez, la humildad de Juan al hacer referencia a sí mismo son significativas. Sobre todo si recordamos que tanto él como su hermano Jacobo habían pedido al Señor el privilegio, recuerde usted que su madre lo hizo, ¿no? El privilegio de sentarse a su derecha y a su izquierda en el reino de los cielos. Ellos, igualmente que el resto de los apóstoles, ambicionaban ocupar los primeros puestos, pero el Señor les enseñó una importante lección. Cuando vamos allá al libro de Marcos, capítulo 10, versículo 42 al 44, habla y dice: más Jesús, llamándolos, les dijo: ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Entonces, ahora vemos que Juan había llegado a considerar como un alto honor ser un siervo de Jesucristo, ser un siervo del Señor, ser un siervo de Dios y al mismo tiempo ser un siervo de los hombres. Entonces vemos por qué él escribe con su nombre Juan y se considera a sí mismo como siervo del Señor. Veamos ahora los destinatarios. El texto nos dice que esta revelación fue dada para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. De donde deducimos, por supuesto, que los destinatarios de este libro eran sus siervos. Ahora bien, ¿quiénes son estos siervos a los que se dirige esta profecía? Seguramente debemos pensar que tiene que ver con todo aquel que lee u oye y guarda estas cosas, tal como lo aclara también el siguiente versículo que leeremos, que es Apocalipsis capítulo 1, versículo 3. Dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y las guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Entonces, sin duda, esta es una forma de referirse a los creyentes, a los cristianos.
Ellos son los que sirven a Dios de acuerdo a lo que Él mismo ha revelado de su persona y también de su voluntad. De hecho, es frecuente que en el libro de Apocalipsis se refiera a los creyentes como los siervos de Dios. Una alusión está allí puesta en Apocalipsis capítulo 2, versículo 20. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, dice, que toleras a esa mujer Jezabel que se dice, profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y sabemos, por otra parte, de las Escrituras que Dios se complace en revelar sus planes a sus siervos. En Génesis capítulo 18, versículos 17 y 18, y dice, y Jehová dijo, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, y habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. En Amós capítulo 3 versículo 7 dice, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Entonces, Juan escribió a las 7 iglesias en Asia, quienes seguramente fueron los primeros receptores del Apocalipsis. De acuerdo a Apocalipsis 1:4, Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, del que es, del que era y del que ha de venir. Quizás ignoramos de alguna manera, al leer o al estudiar, ignoramos las razones por las que solo se dirigió a estas 7 iglesias. Recordemos que habían muchas otras iglesias en esa época, habían muchísimas en la zona, pero él escogió solamente estas 7. Tal vez tiene que ver con el simbolismo del número 7, que a lo largo de todo el libro de Apocalipsis se relaciona con la idea de aquello que está acabado o que está completo. Como más adelante veremos, estas 7 iglesias no eran tan perfectas ni estaban tan completas, más bien reflejan muchos defectos que el Señor tuvo que reprender, pero representaban muy bien a toda la iglesia en todo el mundo y en todas las edades. O sea, es un ejemplo perfecto, vamos a decirle, entre comillas, perfecto para lo que está sucediendo hoy en todo el mundo. Por lo tanto, Juan se estaría dirigiendo inicialmente a las 7 iglesias en Asia, pero su escrito tendría validez finalmente para toda la iglesia universal, incluyéndonos nosotros. ¿Cuál es el contenido? De acuerdo a Apocalipsis capítulo 1, versículo 2, dice que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. O sea, el contenido de la revelación en el Apocalipsis de la que Juan va a dar testimonio es el siguiente. Primero, la palabra de Dios. Segundo, el testimonio de Jesucristo de todas las cosas que vio. Y tercero, la idea que quiere transmitirnos es que no omitió absolutamente nada, o sea que no dejó de lado absolutamente nada. Notemos también su afirmación de que lo que estaba escribiendo era palabra de Dios. Y hay que recordar esto, especialmente en nuestros días, cuando hay tantos teólogos que de una u otra manera critican este libro de Apocalipsis, lo rechazan. Rechazarlo implica necesariamente negar el testimonio de uno de los apóstoles del Señor Jesucristo, pero también, y mucho más grave, implicaría rechazar las profecías que el mismo Señor nos dejó. En este punto, tal vez sea conveniente reflexionar un poquito acerca del por qué a algunos teólogos les desagrada tanto el libro de Apocalipsis y niegan su inspiración divina. Ellos dicen que contiene muchas cosas raras y extravagantes que no se pueden tomar en serio. Por otro lado, les resultan más atractivas las profecías del Antiguo Testamento, donde por supuesto se denuncian cuestiones sociales muy de moda en nuestros días. Pero en realidad parece que donde realmente tienen el problema es en aceptar el tema central del libro de Apocalipsis. ¿Cuál es el tema central? O sea, que Dios va
a intervenir directamente en este mundo. Y lo va a hacer para establecer el reinado universal de su Mesías. Y esto no dependerá de ninguna contribución humana, ningún acuerdo político, ningún acuerdo económico a los que el hombre pudiera llegar. O sea, esto no tiene nada que ver con el hombre, sino que es netamente de parte de Dios. Y este es el punto que parece molestarle especialmente a muchos teólogos. Ellos no creen que Dios haya intervenido realmente en este mundo ni que lo vaya a volver a hacer. Niegan por igual la encarnación del Hijo de Dios, así como la posibilidad incluso de su segunda venida. Y esto es realmente peligroso, complicado, porque la religión que impondrá el anticristo cuando se presente en este mundo se basará en el mismo principio que ellos sostienen. No hay un Dios ahí afuera, eso es lo que dirá. Ni nadie aparte de nosotros mismos que pueda cambiar este mundo, solamente nosotros lo podemos cambiar. Así que no será de extrañar si cuando el anticristo se manifieste, muchos de los teólogos que rechazan el libro de Apocalipsis sean los primeros en ofrecerle su apoyo. Por otro lado, hay muchos que acuden al libro de Apocalipsis intrigados por lo que va a ocurrir en el futuro. Es un hecho de que el hombre siempre ha tenido interés en conocer el futuro. Muchas personas leen fielmente los horóscopos, buscan a los lectores de las cartas de tarot, dejan que les lean la palma de la mano, se alimentan de películas futuristas, de ciencia ficción o se introducen plenamente en el ocultismo intentando inútilmente y pecaminosamente obtener información sobre el futuro. Sin embargo, todos estos intentos por conocer el futuro son en vano. Solo hay uno que conoce y declara el futuro y ese es Dios. Y lo sabemos perfectamente. Ahora, solo en las Escrituras puede encontrarse, hermano querido, la verdad revelada por Él para este mundo. Isaías, capítulo 46, versículos 9 y 10, dice: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí, que anunció lo por venir, que anunció, escuche bien, que anunció lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho. ¿Qué digo? Mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Eso es lo que Dios dice. Entonces, Apocalipsis forma parte de la revelación segura de Dios que trata acerca de los acontecimientos futuros que van a ocurrir en el mundo. Ahora, a lo largo de todo este estudio, a lo largo de todo lo que estaremos tratando, veremos la hoja de ruta, o sea, la forma en cómo Dios ha planificado este futuro. La manera en que Dios ha fijado para establecer el reino de su amado Hijo en este mundo. Porque ahí está el propósito. Entonces, si nos preguntamos cuál es el propósito, tenemos que responder que en cuanto al propósito, se nos dice que fue para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Ahora bien, los eventos del porvenir de los que habla este libro y que ha de suceder, los que han de venir pronto, tienen que ver fundamentalmente con la manifestación, o sea, futura, esa manifestación futura del Señor Jesucristo en gloria. Y esto va a afectar a todo el mundo, por lo que debemos estar bien preparados. Yo voy a arreglar este asiento un poquito. Ahí sí, porque se me estaba yendo abajo. Entonces, la manifestación futura de nuestro Señor Jesucristo, que vendrá en gloria y majestad. Y esto, como dije, va a afectar a todo el mundo, porque lo que debemos estar preparados realmente, o debemos estar bien preparados para poder entender esto y poder al mismo tiempo
enseñar a nuestros hermanos y hermanas lo que realmente va a suceder, no las especulaciones que de repente algunas personas tienen. Y ese es un problema muy complicado. Sigo en esto. Para entender cómo nos va a afectar esta manifestación gloriosa del Señor Jesucristo, tal vez nos puede ayudar la historia del Antiguo Testamento. Hay mucha historia en el Antiguo Testamento, pero hay una en especial que nos ayuda a entender un poco lo que va a suceder. Por ejemplo, en Primera de Reyes, capítulo 1 y capítulo 2, que no voy a leerlo completo, sino que voy a contarles solamente la historia, se nos relata cómo el rey David preparó la manifestación del rey Salomón. La manifestación del rey Salomón. En aquellos días David era ya muy viejo y aprovechando por supuesto la situación, ya que David era viejo, uno de sus hijos llamado Adonías se autoproclamó rey de Israel. Cuando David tuvo noticia de esto por medio de su mujer Betsabé y también por el profeta Natán, reaccionó rápidamente, organizando inmediatamente la entronización de su hijo Salomón, tal como él lo había determinado tiempo atrás que lo iban a hacer. Para ello entonces hizo montar a su hijo sobre su mula, llamó a todos sus siervos para que le acompañaran y también el sacerdote Sadoc estuvo y el profeta Natán. Ellos lo ungieron como rey e hicieron tocar trompeta diciendo ¡Viva el rey Salomón! Y finalmente se sentó en el trono de David y reinó. Ante estos hechos, Adonías se puso muy nervioso, el que estaba usurpando el trono. Y la gente que estaba con él, por supuesto, comenzó a marcharse. Aquí vemos que era peligroso estar en el bando opuesto cuando David estaba manifestando quién era el auténtico rey. Esta historia, hermano querido, que aparece en el Antiguo Testamento, nos sirve para ilustrar lo que Dios va a hacer pronto cuando manifieste públicamente quién es el verdadero rey de este mundo. ¿Me está escuchando? Los cielos se abrirán para presentar a Jesucristo en toda su gloria y majestad. Vendrá rodeado de sus santos ángeles en medio de las grandes señales en el cielo y va a reunir a todos aquellos que han creído en él. De acuerdo a Mateo capítulo 24, versículo 29 y 31 o al 31, y dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Entonces, todos los linajes de la tierra que se han opuesto al Señor Jesucristo se darán cuenta de que estaban en el bando equivocado y buscarán sin éxito un lugar donde esconderse. Y el Señor nos explica, por supuesto, estas cosas para que de antemano nos coloquemos en la posición correcta o en el bando correcto y no nos mezclemos con el bando opuesto. Por otro lado, notemos que dice que estas cosas deben suceder. Esto denota el cumplimiento absolutamente seguro del plan de Dios. La historia no es un mero azar, una sucesión de diferentes épocas que no conducen a ninguna parte, sino que por el contrario, tiene un propósito establecido por Dios. Y esa meta, hermano querido, esa meta tiene que ver con nuestro Señor Jesucristo, gobernando este mundo en justicia. Además, estas cosas deben suceder pronto. Ahora bien, no olvidemos que se trata del tiempo de Dios y no del nuestro. No es nuestro tiempo, es el tiempo de Dios. Y recordemos también que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Eso lo dice 2 de Pedro 3:8. En cualquier caso, y lo digo así, aunque debemos entenderlo según el reloj de Dios y teniendo, escúcheme bien,
muy claro que de ningún modo esto pretende definir algún límite de tiempo concreto para su cumplimiento. No obstante, la proximidad de estos acontecimientos nos debe motivar a vivir, escúcheme bien, en santidad y obediencia. En 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 14, dice: por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Es verdad que ya han pasado muchos años desde esto que fue escrito, y tal vez muchos creyentes han empezado a enfriarse, tal como el Señor Jesucristo advirtió que pasaría en los últimos tiempos. Fueron palabras textuales de nuestro Señor Jesucristo en el libro de Mateo 24:12. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. También en otra ocasión contó la parábola de un siervo infiel que razonaba y actuaba de la manera siguiente. En Lucas capítulo 12, versículo 45, dice: más, si aquel siervo dijera en su corazón: mi señor tarda en venir, y comenzara a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber y a embriagarse, hay que tener mucho cuidado en eso, ¿no? Ahora, según el libro de Apocalipsis, todo lo que allí se dice va a suceder de forma inminente. Para convencernos de ellos, vuelvo a repetir la misma idea del versículo más adelante. El tiempo está cerca. El tiempo está cerca. Y esta insistencia nos debe mantener despiertos, nos debe mantener alertas en nuestra vida espiritual. Por eso que es tan importante, hermano querido, que entendamos el libro de Apocalipsis desde la perspectiva de Dios y no desde la perspectiva especulativa del ser humano. Porque como dijimos en la introducción de este libro no es de una creación o de la mente humana, sino es totalmente de Dios. O sea, el autor del libro es Dios, y aquí debemos entonces tener mucho cuidado cuando lo interpretamos. Esta primera clase que hemos pasado para ustedes, espero que les haya bendecido y espero que les haya ayudado. Mañana seguiremos, por supuesto, hablando acerca del libro de Apocalipsis, interpretándolo de acuerdo a la Escritura, de acuerdo a la palabra del Señor, porque creo que es lo más sano y lo más lógico que debemos hacer. Por lo tanto, yo espero que usted pueda estar atento para el día de mañana. Recuerde que mañana estamos nuevamente aquí para hablar de la revelación de Jesucristo, del libro de Apocalipsis en el capítulo 1. Estamos en los primeros versículos tratando de darle la interpretación de lo que Dios quiere que nosotros conozcamos. Vamos a orar al Señor para cerrar, por supuesto, esta instrucción, esta enseñanza, y yo espero que Dios le haya bendecido. Padre, en el nombre de Jesús, oramos en esta hora y damos a usted muchas gracias por su gran amor y su gran misericordia. Hoy hemos sido bendecidos, hoy hemos sido alcanzados y ministrados por su palabra. Hoy a través de su palabra, Señor, podemos entender muchas cosas que quizás no entendíamos o que quizás especulábamos. A través de este libro, Señor, nos vamos a ir encontrando con cosas que quizás son muy incomprensibles para nosotros, pero como su palabra misma nos enseña, los ángeles le enseñaron y le revelaron a Juan y también le guiaron para que pudiera interpretar correctamente la revelación. Señor, tu palabra será revelada a nuestra vida y sin duda recibiremos la instrucción necesaria para poder entender y conocer lo que este libro nos enseña. Gracias por esta palabra en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Aleluya.